Bienvenidos a la primera parte del capítulo 26 del Tratado de Fisiología Médica Gaitojo, edición número 14. Damos inicio entonces con este video a un nuevo segmento en el canal correspondiente a Fisiología Renal. En esta primera parte del capítulo 26 vamos a hablar de la función del riñón, o sea, las principales funciones del riñón, que no solamente es la formación de la orina. Vamos a hablar también de la anatomía fisiológica del riñón, la irrigación, su conformación de la nefrona y los tipos de nefrona. Sin más que decir, empecemos. Entonces empezamos con esta primera parte con las funciones del riñón en la homeostasis o las funciones generales del riñón, que no necesariamente es formar orina, como todo el mundo cree, ¿no? Tiene muchas funciones. Aquí hay citadas algunas de las funciones, como por ejemplo la excreción de los productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas. Tenemos productos de desecho que nuestro propio cuerpo comienza a generar por su mismo metabolismo, por su mismo funcionamiento. Entonces, esas sustancias de desecho tienen que ser excretadas, al igual que un carro, por ejemplo, ¿no? El carro tiene su combustible y producto de que se queme ese combustible se elimina, que es el anhídrido carbónico, ¿no? Entonces, ese anhídrido carbónico, ese monóxido, tiene que ser excretado. En este caso del carro, igual acá. Nosotros tenemos productos de desecho, producto del metabolismo de aminoácidos, como por ejemplo es la urea, metabolismo de la creatina muscular o de los músculos propiamente dicho, que es la creatina, de los ácidos nucleicos, que es el ácido úrico, y de la hemoglobina, de los productos finales del metabolismo de la hemoglobina, que es la bilirrubina, ¿no? Entonces, todos estos de aquí, tanto la urea, creatinina, ácido úrico, bilirrubina, son productos metabólicos que ha producido nuestro cuerpo, pero son de desecho. Tenemos que desecharlos, porque si no nos intoxicaríamos. Asimismo, también hay sustancias químicas extrañas que incluso el cuerpo los elimina tan pronto o tan rápidamente como se ingieren o se producen, como por ejemplo son los pesticidas, los aditivos alimentarios, los fármacos también. Entonces, todos esos productos tienen que ser excretados y esa es una de las funciones principales del riñón, si no nos intoxicaríamos. Otra de las funciones vendría a ser la regulación del equilibrio hídrico y electrolito, como lo podemos ver acá. Vamos a tratar de analizar este gráfico. Tenemos, por ejemplo, una ingestión de 300 miliequivalentes por día. En este caso han puesto un electrolito aquí de sodio, pero puede ser potasio, puede ser este fósforo, puede ser cualquier otro, ¿no? En este caso han puesto de ejemplo el sodio. Vamos a tomar como ejemplo el sodio. Entonces, tenemos aquí una ingesta de 300 miliequivalentes día y por lo tanto tiene que haber una excreción también, una pérdida de 300 miliequivalentes por día. ¿Por qué? Porque si por ejemplo tenemos 300 acá de ingesta, y solo votamos o excretamos 200, esos 100 que quedan se van a ir acumulando en el cuerpo. Y este sodio, recordando que jala agua, entonces puede haber un aumento del líquido extracelular. Eso nos traería un desequilibrio más bien hídrico. Entonces, vemos cómo la regulación del riñón tiene que ser bastante exacta. Ahora, recordemos que la regulación del riñón no es instantánea, siempre demora algunos minutos, incluso algunos días, como por ejemplo lo podemos ver en este ejemplo que hay aquí, en el volumen extracelular, cómo se regula después de algunos días, ya se comienza a regular y llega a su valor basal. Este gráfico es interesante porque, por ejemplo, tenemos acá una ingestión de 300 mil equivalentes por día de sodio. 300 mil equivalentes, la línea subió. Si se excretara rápidamente ese sodio, la excreción, la línea de la excreción debería ser acá, debería ser aquí. En realidad debería confundirse con otra línea, sino que le he puesto al costado para que se pueda ver que estoy marcando una línea acá. Debería ser aquí mismo. Ni bien se ingiere, debería estarse excretando también, debería aumentar la excreción. Sin embargo, no es así. La excreción es progresiva. Comienza por poco, comienza por poco y va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que llega a los 300 mil equivalentes por día que se ha ingerido. O sea, esos 300 extra que hay en el cuerpo y no deberían estar, se comienzan a excretar y termina de excretarse, ¿no? Pero vemos como acá incluso se va un poquito de más, o sea, se alarga el gráfico. ¿Por qué? Porque está tratando de compensar lo que no pudo excretar en la primera parte, porque recordemos que no excretó de manera directa conforme se ingirió. Entonces hay una retención de sodio. Este sombreado que vemos acá de un color rosado, piel, un poco rojo,
Ese vendría a ser la retención de sodio, un sodio que no se ha excretado inmediatamente después de la ingestión. Entonces, por eso es que la excreción se prolonga un poco más para poder excretar ese exceso, esa retención de sodio que no se excretó al principio. Todo esto sí está siendo excretado, pero esto falta. Entonces, aquí vemos la curva como si esto lo volteamos, encajaría perfectamente acá, casi perfectamente. Entonces, esta vendría a ser la pérdida de sodio que hubo al principio. O sea, estamos perdiendo el sodio que se retuvo al principio. Aquí vemos cómo durante todo este proceso hay un pequeño aumento de líquido extracelular, ¿no? Como el líquido extracelular vemos que hay un pequeño aumento. ¿Por qué? Porque es sodio, ¿no? Y el sodio jala agua. El sodio jala agua. Y si estamos jalando agua, estamos reteniendo agua también. El volumen del líquido extracelular, el agua, se podría decir así, del líquido extracelular comienza a aumentar también. Pero gracias a la regulación renal es que no aumenta demasiado y no proporciona un desequilibrio demasiado brusco que pueda comprometer la vida de la persona, del paciente. Vemos cómo aumenta ligeramente nada más el volumen del líquido extracelular y no aumenta bruscamente. Si no hubiera esta excreción, o sea, si no hubiera ajuste renal, este volumen de líquido extracelular simplemente subiría igual que con la ingestión de sodio. Entonces, habría un secuestro de agua demasiado grande. Ahora, para que pueda haber una regulación de líquidos electrolitos de una manera adecuada, tiene que el riñón tener la capacidad de poder alterar la excreción de sodio de acuerdo a lo que se necesite. Y la respuesta que tienen los riñones para poder alterar esta excreción de sodio es bastante grande. Entonces, el riñón puede regular el sodio y mantener los niveles de líquido extracelular, incluso si nosotros ingiriéramos una cantidad tan grande de sodio como es 1500 equivalentes por día, como también una cantidad tan baja de sodio como lo es 10.000 equivalentes por día. Entre ese rango, entre 1500 y 10, podemos nosotros ingerir esa cantidad de sodio por día y el riñón es capaz de poder regular y mantener nuestro volumen de líquido extracelular, se podría decir, en un rango casi normal. Ahora, como les decía, no solamente es excreción de sodio o regulación del sodio, también tiene que ver la regulación del cloro, del potasio, del hidrógeno, del calcio, del magnesio y del fosfato. Otra de las funciones principales también implicadas con lo que es la regulación renal del líquido es la regulación de la presión arterial. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces aquí tenemos la regulación de la presión arterial. En primer lugar, como habíamos dicho, el riñón tiene la capacidad para poder excretar cantidades variables de sodio y agua. ¿Cómo? Si el riñón secuestra más sodio, va a acumular más agua. Y agua vendría a ser líquido. Ese líquido vendría a ser igual a volumen. Y a más volumen, más presión. Entonces, si secuestra el riñón, comienza a secuestrar o deja de excretar sodio para acumularlo en nuestro organismo, el sodio va a aumentar y este sodio a su vez va a jalar agua. Al jalar agua, aumentar el volumen y el volumen pues hace que aumente la presión, porque no es lo mismo tener, por ejemplo, aquí 200 mililitros y aquí mismo meter 400 mililitros. Esos 400 mililitros van a entrar, sí, pero mucho más apretados. Y al entrar mucho más apretados, quiere decir que van a entrar, sí, pero con mucha mayor presión. Entonces, más sodio, más presión. Es por eso que a personas que son hipertensas siempre se les recomienda moderar el consumo de sodio. Por eso es que algunas personas, algunos familiares o, bueno, familiares de personas que son hipertensas, siempre tienen el pensamiento de decirle, no, hay que ponerle menos sal a las comidas, menos sal al arroz para que no se aumente o que no suba su presión porque es hipertenso. Claro, y el pensamiento está normal, ¿no? En cuanto a la sal, al sodio, porque secuestra agua y aumenta la presión, pero lo que trae más sodio y lo que realmente le da daño a una persona hipertensa no es la sal del arroz. O sea, sí, aumenta, claro, es sal, pero lo que más sal tiene son los alimentos ultraprocesados o los productos que son ultraprocesados. Por ejemplo, los snacks tienen mucha sal, por citar un ejemplo. Entonces, claro, le bajas la sal al arroz, pero luego lo ves al paciente hipertenso comiendo snacks. Entonces,
de nada sirve, ¿no? Entonces hay que ver también la cantidad de sodio, porque nosotros necesitamos una cantidad de sodio también para poder vivir, una cantidad basal de sodio. Entonces tampoco podemos anular el sodio porque simplemente es hipertenso. Cabe resaltar eso también. Ahora, en la regulación de la presión arterial no solamente se regula con la excreción de sodio y agua, con la variación de excreción dependiendo si la presión está alta o baja. Obviamente, si la presión está alta, vamos a excretar más sodio para poder eliminar ese sodio y que baje un poco la presión, deje de haber secuestro de agua. Pero si la presión está muy baja, pues comienza a secuestrar sodio para poder aumentar el volumen sanguíneo y pues que aumente la presión. Pero este principio está ligado al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema de regulación a corto plazo. Bueno, a corto plazo es en minutos, tampoco es que es en segundos. Un regulador de la presión en segundos, que lo habíamos visto en regulación en fisiología de la circulación, era el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo es capaz de poder regular la presión, no de una manera tan precisa, pero la regula. En menos de 5 segundos la presión ya estaba regulada. Por ejemplo, cuando una persona está acostada y se levanta de golpe, siente mareos. No es porque baja la presión drásticamente, porque has estado pues en posición horizontal, y luego pasas a vertical, pues la sangre cae repentinamente hacia los miembros inferiores y el cerebro como que se queda un poco como sin sangre por un momento. Entonces lo que da el famoso mareo, que se llama reflejo vagal. El sistema nervioso autónomo automáticamente produce una vasoconstricción generalizada, aumenta la presión para que pueda llegar nuevamente sangre al cerebro. Y por eso es que el mareo no nos dura más de 5 segundos. Creo que hasta 5 segundos ya es mucho. Entonces, esa es la regulación del sistema nervioso autónomo. En este caso, la regulación renal viene a ser una regulación un poco más lenta, pero para ser a nivel renal, sí es una regulación a corto plazo. Entonces, el riñón secreta lo que son las sustancias vasoactivas, como son la renina, que les había dicho, y esta renina a su vez produce productos vasoactivos, como es la angiotensina 2. Ahora, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina que está en los pulmones. Pero ya, bueno, ese es tema para otro video. En este caso solamente estamos viendo las funciones del riñón. Otra de la función principal es la regulación del calcitriol, o también denominado 1,25 de hidroxivitamina D3. Acá hay un error, es D3 con mayúscula, por si acaso. Siempre las vitaminas se ponen con mayúscula. Bueno, el calcitriol, de forma simple, sirve para el depósito normal, o sea, la calcificación de los huesos y también para la reabsorción de calcio a nivel digestivo, a nivel intestinal, ¿no? ¿Por qué? Porque el calcio, ¿de qué sirve ingerir calcio? ¿El calcio de dónde lo obtenemos? De los alimentos que ingerimos. Entonces, si nosotros ingerimos alimentos ricos en calcio, pero no tenemos la capacidad para extraer ese calcio de los alimentos y llevarlo a los huesos, de nada nos sirve. Entonces, este calcitriol es importante para la reabsorción de calcio, para la extracción de calcio y que ese calcio sea llevado hacia el tejido óseo. Asimismo, también este calcitriol sirve para la regulación del calcio y el potasio. Entonces, el riñón también se ve involucrado en la calcificación de los huesos. Otra función importante de los riñones también es la regulación del pH, o también denominada regulación del equilibrio ácido básico o ácido base, ¿no? Y habíamos visto que hay dos tipos de alteraciones del ácido básica, ¿no? La acidosis o la alcalosis respiratoria y la acidosis o alcalosis metabólica. En este caso, el riñón está implicada en la metabólica. Pero cabe resaltar una cosa. Cuando se está propiciando, por ejemplo, una acidosis respiratoria, el riñón también trata de regular esa acidosis respiratoria mediante su mecanismo renal. Y de igual forma, si se está produciendo una acidosis metabólica, por ejemplo, lo que hace el sistema respiratorio es tratar de botar un poco más de CO2 para eliminar los iones hidrógeno. Ese mecanismo ya se explicó mucho mejor en los videos de fisiología respiratoria, pero cabe resaltarlo en este caso, ¿no? Que uno, el riñón, ayuda a los pulmones y los pulmones también ayudan al riñón. O sea, se complementan entre ambos en esta regulación de equilibrio ácido-base. Pero también cabe resaltar una cosa, que los riñones son los únicos órganos que pueden eliminar dos sustancias, como lo es el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. Y estamos hablando de ácidos, obviamente, que puedan, si se acumulan en el cuerpo, puede producir una acidosis. Entonces los riñones son responsables de poder eliminar estas dos sustancias de desecho. Además decir que si los riñones comienzan a funcionar mal o hubiera génesis renal, no hay riñones, obviamente es incompatible con la vida, pero no se podrían eliminar tampoco estas sustancias como el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico, porque pueden producir una acidosis metabólica. Recuerden siempre, una acidosis respiratoria es producida
por deficiencia o por fallo del pulmón o por fallo de la funcionalidad del pulmón. Y la metabólica por fallo de funcionalidad del riñón. Otro sistema también implicado es la síntesis de glucosa. Recordemos que también la síntesis de glucosa en el ayuno, también llamado gluconeogénesis, también es dada por el hígado. Por eso es que el Gaito nos menciona de que el riñón está implicado también en la síntesis de glucosa a partir de los aminoácidos en el ayuno y rivaliza esta función con el hígado. Otra de las funciones, y ya para terminar con las funciones del sistema renal, vendría a ser la regulación de la producción de eritrocitos. Gracias a una sustancia, a la eritropoyetina. Esta eritropoyetina, secretada en los riñones, induce, genera y actúa en las células madres hematopoyéticas de la médula ósea para la producción de eritrocitos. Obviamente, cuando una persona, por ejemplo, tiene comprometidos sus órganos, sus riñones, esta eritropoyetina no se secreta y puede haber cuadros de anemia grave en esta persona, claro que sí. ¿Cuándo aumenta la secreción de la eritropoyetina? Cuando una persona es expuesta a condiciones de presión baja de oxígeno, o llámese también hipoxia. Por ejemplo, en altura, las personas secretan mucha más eritropoyetina para que se produzcan más eritrocitos o glóbulos rojos y puedan compensar de alguna forma la falta de oxígeno que hay pues en ese ambiente, en ese entorno, ¿no? De altura, por ejemplo. Muy bien, una vez mencionadas ya estas funciones del sistema renal o de los riñones propiamente dichos, ya pasamos a la anatomía fisiológica de los riñones. Vamos a hablar un poco de anatomía. Sí, esto es fisiología, pero cabe también resaltar la anatomía fisiológica porque de ahí vamos a entender cómo es que se forma la orina también. Entonces, empezamos diciendo que los riñones aproximadamente pesan 150 gramos y tienen dos caras, ¿no? Aquí tenemos su cara lateral. La cara lateral siempre es hacia afuera, medial hacia adentro, ¿no? En este caso, su cara medial tiene una muesca, se le dice una muesca en donde está el hilio renal. ¿Qué es el hilio? No es más que el sitio de entrada del pedículo del pedículo renal, perdón. Entonces, ¿a qué le llamamos el pedículo renal? El pedículo renal viene a ser el conjunto de grandes vasos que entran al órgano, en este caso al riñón. Sería por la arteria y la vena renal, y en este caso su conducto de función, que como es un riñón, vendría a ser el uréter. Por ejemplo, ¿cuál sería el pedículo del pulmón o pedículo pulmonar? La arteria y vena pulmonar y los bronquios. ¿Por qué? Porque en este caso su conducto de función de los pulmones viene a ser los bronquios. En este caso es un riñón, así que su uréter. También cabe resaltar que entran y salen vasos linfáticos, así que vasos linfáticos también están dentro del pedículo renal. Y todo este pedículo renal, este conglomerado, entra en el hilio renal, que viene a ser este agujerito del riñón. No esta parte del uréter, sino la abertura que deja el riñón, ese viene a ser el hilio renal, porque este viene a ser la pelvis renal. Ahora, esta membranita que vemos acá viene a ser una cápsula fibrosa y tensa que protege las estructuras del riñón, obviamente. Reviste todo el riñón. Luego tenemos acá lo que es la corteza renal y debajo de la corteza todo esto vendría a ser la médula renal. Ahora, la médula renal se divide en aproximadamente 8 a 10 masas en forma de conos, denominadas pirámides renales, que vienen a ser estas. Y estas pirámides renales terminan en una estructura chiquita aquí que se denomina papila renal. Y esta papila renal a su vez desemboca en estas estructuras huecas de acá, denominadas cálices menores, que aquí lo podemos ver de mejor forma, cálices menores. Todos estos cálices menores confluyen en otro cáliz más grande denominado cáliz mayor, y todos los cálices mayores confluyen en la pelvis renal, que viene a ser la parte inicial de lo que es el uréter. Y luego se continúa como uretra. Ahora, cabe resaltar también que los cálices, cáliz menor, mayor, y la papila, también vemos acá, tienen elementos contráctiles. ¿Para qué? Para empujar, se podría decir empujar, la orina y dirigirla hacia el uréter. El uréter obviamente también tiene elementos contráctiles para poder empujar la orina en una sola dirección. Cabe resaltar también que esta es parte anatómica, que el riñón derecho se encuentra un poquito más abajo que el riñón izquierdo, gracias a que aquí encontramos una estructura muy grande, un órgano muy grande que es el hígado, ¿no? Prácticamente como que empuja el riñón derecho hacia abajo. Eso vemos que el riñón derecho está un poquito más abajo que el riñón izquierdo. Cuando estudien anatomía ya lo verán de una manera mucho más detallada, esta parte de riñón. Ahorita estamos solamente en la anatomía fisiológica de lo que nos importa para ver
la función del riñón como tal. Un dato teórico también que nos da el Guyton acá es que el borde extremo de la pelvis se divide en bolsas abiertas, cálices mayores y cálices menores, por si les ven en el examen. Ahora ya vimos lo que es la anatomía funcional, ahora vamos a ver la irrigación renal. Irrigación renal funcional también. Entonces, empezamos diciendo que los dos riñones consumen 1100 mililitros por minuto, lo que corresponde al 22% del gasto cardíaco total. Entonces, aquí vemos cómo aquí podemos ver el pedículo renal, ¿no? La arteria renal, la vena renal y el uréter, propiamente dicho. Aquí faltan los vasos linfáticos que no están esquematizados, pero también hay vasos linfáticos acá, parte del pedículo renal. Entonces, empezamos con la arteria renal. Esas arterias renales se dividen en segmentos. No vemos que el riñón está dividido en segmentos. Un segmento por acá, otro segmento por acá, otro segmento por acá. Ahí he visto 3 segmentos, por ejemplo. Entonces, valga la redundancia, las arterias se van a llamar arterias segmentarias. Entonces, arteria renal se divide en arterias segmentarias. Cada arteria segmentaria se va a dividir en arterias lobulares. ¿Por qué? Porque cada segmento se divide en lóbulos. Luego esas arterias lobulares, tendría que ser la continuación de las arterias lobulares, estas arterias llamadas arterias arciformes, que de ellas salen unas ramitas como si fueran pelitos, que se denominan arterias interlobulares. ¿Por qué? Porque después de los lóbulos también se dividen en lobulillos. Entonces por eso se denominan arterias interlobulares. Ahora, vamos a hacer un aumento aquí, que viene a ser todo esto de acá. Y vemos como aquí tenemos a la arteria arciforme, que vendría a ser esta de acá, la arteria arciforme. Y esta que vendría a ser la arteria interlobular, que acá no sé por qué no la han señalado, pero esta vendría a ser la arteria interlobular. De la arteria interlobular sale la arteriola, ya hablamos ya de arteriola, y si hablamos de arteriola, recordemos capítulos de fisiología de la circulación, que las arteriolas se encargan de regular el flujo. Entonces, y eso lo vamos a ver en videos más adelante, cómo es que esta arteriola, estas dos arteriolas juegan un poco para regular la presión del glomérulo. Entonces vemos acá cómo de la arteria interlobular sale esta arteriola aferente, llega al glomérulo renal, que por cierto tiene una presión muy alta. La presión de los capilares glomerulares es de las más altas, de 60 milímetros de mercurio. ¿Y para qué sirve una presión muy alta? En primer lugar, estos capilares filtran líquido hacia esta estructura de acá que rodea el glomérulo que se llama cápsula de Bowman. Bien denominado el nombre de cápsula, ¿no? Porque es como un casquito del glomérulo. Entonces, todo ese líquido se filtra hacia la cápsula de Bowman y ya pasan hacia los túbulos que vemos acá, túbulo proximal, acégenle y túbulo distal. Pero aquí estamos en el glomérulo. Del glomérulo sale la arteriola eferente. Sale esta arteriola eferente y vemos cómo se ramifica esta arteriola eferente para pasar a ser los capilares peritubulares. Estos capilares peritubulares tienen una presión mucho más baja. Vemos cómo cambia bastante, ¿no? La presión del glomérulo de 60 a los capilares peritubulares de 13. Si recordamos un poco las fuerzas de Frank Starling, nos daremos cuenta de que a mayor presión hidrostática, ¿no? Va a propiciar un mayor filtrado. O sea, va a propiciar que el líquido salga del capilar hacia el exterior. Y a una presión menor va a propiciar más bien que el líquido ingrese. Entonces, ¿para qué nos sirve esta diferencia de presiones? En el glomérulo va a filtrar, porque es mayor, va a filtrar, empuja con mayor fuerza, entonces filtra el líquido hacia la cápsula de Bowman, pasa por acá, por todos los túbulos, y en los capilares peritubulares ya se recoge eh, el plasma ya filtrado. Entonces, ya limpio podría decirse, ¿no? Entonces, se filtra en todos esos túbulos que están aquí y aquí ya se recoge filtrado en los capilares peritubulares. Y los capilares peritubulares ya comienzan a desembocar aquí en las vénulas, ¿no? Ya pasan a nuevamente, ya a partir de aquí podemos denominar, es el mismo recorrido, pero en vez de llamar arteria, vamos a llamar vena. Aquí tenemos la vena interlobular, la arteria arciforme. Del arciforme seguimos regresando, estas eran las interlobulares, ¿no? Entonces vendrían a ser las venas interlobulares. De las venas interlobulares pasamos ya a las
venas segmentarias y luego ya a la vena renal. Y ahí sale ya del riñón. Esa vendría a ser prácticamente la irrigación renal. Muy bien, entonces una vez visto la irrigación renal, ahora vamos a pasar a la nefrona. Ya a esa estructura que habíamos visto acá, que estaba bien irrigada, ahora solo vamos a tener la nefrona sin irrigación para, pues, para efectos de estudio, ¿no? Todo lo de amarillo viene a ser la nefrona. Y la tenemos acá. Como datos generales, entonces tenemos que cada riñón humano tiene aproximadamente 800.000 a 1.000.000 de nefronas, ¿no? Que es la estructura funcional prácticamente del riñón. Entonces vamos a ir viendo cómo es que está estructurada la nefrona y después vamos a ir explicando cada una de estas partes. Entonces tenemos aquí la nefrona que empieza en el glomérulo, ¿no? Aquí tenemos el glomérulo y lo que rodea el glomérulo vendría a ser la cápsula de Bowman. Después de esta cápsula de Bowman sale un túbulo, que es el túbulo proximal. Este túbulo proximal llega acá y forma como una cita, que por algo se llama asa de Henle. Se denomina asa de Henle. Vamos a tener la rama descendente porque vemos que como que va bajando. Siempre hay que seguir el trayecto del glomérulo, porque si no, también podríamos decir que este está bajando, ¿no? Pero no, esto más bien está recogiendo. Entonces siempre partimos desde el glomérulo, de la cápsula de Bowman. Venimos por acá. Esta vendría a ser el asa de Henle, que tiene su rama descendente y su rama ascendente. Y la rama ascendente tiene dos porciones, una porción fina y una porción gruesa. Entonces, siempre hay que ver. La que tiene dos porciones, vemos que una tiene más gruesa y una más fina, esa va a ser la ascendente. Y la que tiene solamente fina, la que solamente es delgadita, esa viene a ser la rama descendente. Terminando esta rama ascendente, o sea, después de la porción gruesa de la rama ascendente, vemos una estructura aquí, una estructura que tiene células epiteliales especializadas, que se conoce como mácula densa. Ahora, ¿para qué sirve la mácula densa? No está en el gaitón, al menos en esta parte no, pero les adelanto que la mácula densa detecta lo que son concentraciones de sodio y cuando ve que estas concentraciones son muy altas, entonces libera lo que es la renina. Pero bueno, lo que nos importa aquí es que está la mácula densa, que viene a ser un conglomerado de células epiteliales especializadas. Siguiendo, luego de la mácula densa, vamos a tener el túbulo distal. Entonces, ¿dónde se encuentra la mácula densa entre el túbulo distal y el asa ascendente de Henle, o la rama gruesa del asa ascendente? Seguimos con el túbulo distal y ese túbulo distal ya prácticamente termina esta red de túbulos, continúa y confluye en el túbulo conector. Conector. Hay otro que es colector. Entonces, siempre hay un juego de palabras ahí que puede confundirse. Entonces, este túbulo conector conecta no solamente el túbulo distal de esta nefrona, sino también de otra nefrona. Aquí debería haber otra nefrona, otra nefrona, otra nefrona, y así sucesivamente. Pero bueno, el túbulo conector entonces va a confluir en este túbulo de mayor calibre que se llama túbulo colector cortical. Cortical porque está en la parte de la corteza. Ah, sí, una cosa que me olvidé mencionar es que esta línea punteada divide médula de corteza y esta médula a su vez también está dividida en médula externa y médula interna. Pero bueno, entonces, luego este colector cortical comienza, siguen aumentando de tamaño, siguen aumentándose más túbulos conectores y comienza ya a llamarse túbulo colector medular. ¿Por qué? Porque está dentro de la médula. Y todos estos túbulos colectores medulares, túbulos ya mayores, confluyen en el conducto colector mayor, o también llamado conducto de Bellini, que lo vamos a ver más adelante. Datos teóricos para esta parte. 8 a 10 conductos colectores corticales, ¿cuáles son los colectores corticales? Estos de acá, se unen para formar un solo conducto colector mayor. Puede venir como dato de examen, de todas maneras, ahí está el dato. Y también que 250 conductos colectores muy grandes, o sea, estamos hablando de estos, recogen aproximadamente la orina de 4.000 nefronas. Entonces, vemos cómo no van a ver, estamos hablando de 800.000 a 1.000.000 de nefronas, no van a ver al final en la papila 800.000 a 1.000.000 de túbulos, como si cada túbulo drenara una sola nefrona. No, vemos como un conjunto de nefronas, que aproximadamente entre 4.000 nefronas se unen y solamente de esas 4.000 nefronas salen 250 conductos colectores grandes, que son las que al final drenan en las papilas renales, en las puntas de las papilas renales.
Y estas papilas renales entonces habíamos dicho que drenan en los cálices, ¿no? Ya menor, mayor y al final a la pelvis renal. Muy bien, entonces ya vimos lo que es la conformación de la nefrona propiamente dicha. Ahora vamos a ver los tipos de nefrona, que hay dos. Dependiendo de su posición en realidad es que adquiere el nombre. Tenemos las nefronas corticales, que, como su mismo nombre lo dice, están en la corteza, y sus nefronas yuxtamedulares, que están en la médula o cercanas a la médula. Por eso se denominan yuxtamedulares y no medulares propiamente dichas. Porque, por ejemplo, siempre se toma en consideración dónde está el glomérulo. En este caso, el glomérulo de las yuxtamedulares se encuentran cerca de la médula externa, o sea, la zona externa de la médula. Y aquí vemos lo que les había dicho, que hay una médula que se divide en dos, zona externa y zona interna. La interna obviamente es la que está más cerca a las papilas y la externa obviamente más cerca a la corteza, ¿Hay diferencias entre ambas entonces? Claro que sí. La primera diferencia que vemos es que una es más larga que otra. En realidad lo que es más largo es su asa de Henle. Vemos que la yuxtamedular profundiza más en la médula y tiene una asa de Henle mucho más alargada. Sin embargo, la nefrona cortical tiene una asa de Henle muy cortita. Otra diferencia también que hay aquí es que la nefrona cortical tiene su vascularización o su irrigación de manera, como ya lo habíamos explicado anteriormente, de una manera estándar. Sin embargo, la nefrona yuxtamedular tiene lo mismo, pero a diferencia de la nefrona cortical, es que de la arterial eferente se ramifica y salen unos vasos denominados vasos rectos, ¿no? Vasos rectos que no vemos en la nefrona cortical. Entonces, si mencionan algo de vasos rectos, ya saben que es nefrona yuxtamedular y no nefrona cortical, ya que la cortical no posee vasos rectos. Otra cosa que hay que mencionar también aquí, y a la última, que la nefrona yuxtamedular puede llegar incluso su ACGN hasta la zona interna de la médula, como lo vemos acá. Y aquí está, ¿no? El conducto colector y el conducto de Bellini, que les había dicho anteriormente, ya son de mucho mayor calibre. Este conducto de Bellini también se ha denominado conducto papilar. ¿Por qué? Porque este es el conducto que al final desemboca en la papila de la pirámide renal. Por eso se le denomina conducto de Bellini o conducto papilar, o conducto de papila, también se le denomina. Y viene a ser el conducto más grande ya, ¿no? Del todo el sistema de nefronas. Muy bien, y habiendo dicho esto, hemos concluido con esta primera parte del capítulo 26. Espero les haya gustado el video y lo más importante que hayan entendido esta primera parte de fisiología renal. Si fue así, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo video.